pero es consultora, especialista en gestión del talento. Así que, ¿cómo te va, Ceci? ¿Cómo estás, Gustavo? Bueno, qué linda introducción. Para mí es un honor que estés acá porque sos una mujer que viaja mucho, que no tenés tiempo, pero quería preguntarte cómo es este libro que presentaste, porque estás al frente de tu propia consultora y escribir te lleva tiempo, tenés compromisos. Sí. ¿Por qué presentás un libro y qué tiene ese libro de sensibilidad o si es todo técnico? Sí, totalmente. Es como decís, Gustavo, pero el tema es el siguiente. La realidad es que justamente al estar en la trinchera, bueno, viajando de un lado para el otro, como vos me decís, hay cuestiones del día a día que uno ve en los negocios que se pueden mejorar. Y eso es lo que a mí me Ujú. llevó a escribir y armar todo lo que es esta guía que es para dueños de negocios y emprendedores que tienen que mejorar y que buscan mejorar todos los procesos de contratación para su negocio. Sí, esa es la base, digamos, del libro, porque muchos de ellos no tienen un departamento de recursos Ujú. humanos y sí buscan mejorar y tener mejores resultados en sus contrataciones. Entonces, eso es lo que a mí más me llevó a escribir el libro por ver esto, ¿no? Esto de que es necesario en los negocios de ellos. Pero vos en el libro acercás como una guía del laburo que haces vos, diariamente y Exacto. cotidianamente. En realidad, sí, o sea, a ver, en parte es el trabajo que yo hago, pero también es toda una guía para ayudarlos a que ellos también tengan herramientas propias para poder hacer la Ujú. selección en sus negocios. Sí, o sea, tiene ¿Y, una parte como más enfocada, más orientada a lo práctico. y cómo ves vos hoy el tema de los negocios con respecto también a la tecnología? Porque hay mucha gente que tiene empresas hace Sí. muchos años y no ha progresado ni tampoco se ha ayornado. La tecnología yo creo que avanza mucho más rápido que la mente y que la información de nuestra Sí. educación pública, privada y todo, ¿eh? Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, ahí también depende mucho de qué rubro de negocio estemos hablando, eso también depende mucho, pero además de esto, es importante que los líderes entiendan lo importante que es poder aprender y poder formarse para justamente empezar, digamos, a romper con la rigidez, ¿no? De la mentalidad del negocio, llevar el negocio como lo llevé siempre, ¿no? Esto que vos Ujú. decís. Digamos, más allá de lo tecnológico, es llevo el negocio como lo hice toda la vida. Bueno, el camino del aprendizaje y del conocimiento es lo que te hace empezar a ver otras opciones, otros modos más novedosos de hacer las cosas. Bien, ¿y cómo ves vos hoy el tema de contratar gente? Porque vos sos especialista en recursos humanos, sos como casi una Sí, licenciada en psicología, sí. y cómo estás viendo hoy el comportamiento, no solo de los líderes, sino también de los que tienen que estar liderados. Sí, mira, acá depende mucho también de qué generación estemos hablando. Bueno, obviamente se hace muy notoria la diferencia entre las distintas generaciones al momento Ujú. de buscar trabajo también, ¿sí? Yo creo que igualmente todo el que busca trabajo ya está muy acostumbrado a mejorar el CV, a mejorar cómo presentarse en una entrevista, porque siempre la mirada está puesta sobre ellos, ¿no? Con lo cual, eso es algo en lo que ellos están muy acostumbrados. En muchos postulantes se observa, ¿no? Esto compromiso, esto de qué tengo que mejorar, qué curso me falta hacer para que me puedan llamar, tener una entrevista y empezar a trabajar. Están muy acostumbrados a eso, sí. Por eso yo siempre hago hincapié en que es importante siempre trabajar junto con la empresa, o sea, no solo del lado del que está buscando trabajo. Como te digo, ellos están muy acostumbrados a pensar qué más les falta para ser, digamos, llamados a entrevista y bueno, y desde ya ser elegidos para un trabajo. Qué bueno que esto de diferenciar las edades y las distintas, Sí. como estamos acostumbrados de tener, por ejemplo, uno que pertenece a las generaciones, tenemos otro Sí, comportamiento con respecto a presentarnos y a tener un código diferente de palabra. Hoy cambió todo eso. Contale a la gente sí. qué es lo que vos proponés primero, a las generaciones de mi edad de 50 a 60 y los tipos jóvenes, ¿cómo unimos las distintas generaciones para que sea un objetivo en común? Sí, totalmente. Bueno, tu pregunta es excelente porque aparte me gusta cómo lo decís, porque decís cómo unimos, que ya eso es una gran ventaja, es una forma optimista de ver las cosas, porque muchas veces la pregunta no es cómo unimos, es qué hago
con los jóvenes de ahora? A veces la pregunta que llega es esa, que ahí es alguien que nos está implicando. ¿Qué se hace con los jóvenes de ahora como si fuesen ajenos totalmente, ¿no? Entonces, ¿cómo unimos las generaciones? Bueno, primero eso, entendiendo que una generación también es consecuencia de la otra. Si hablamos, por ejemplo, de los jóvenes de 20 años, bueno, muchos de ellos son hijos de la generación de 50 o 60, entonces Ujú. también parte de los comportamientos que tienen también se deben y están siendo afectados por la trayectoria laboral o las experiencias laborales de sus propios padres, por ejemplo. Entonces, digamos, no es uno sin el otro, ¿sí? No Debido a es uno tu sin el experiencia, otro, sí, pero sí. debido a tu experiencia, ¿vos cómo ves cuáles son los sectores que más están creciendo? Porque no es fácil hoy salir a laburar y si te gusta algo, Sí. hay sectores que no funcionan y que ya están también con mucha oferta de ese tipo de laburo. Hoy, ¿qué le propondrías vos a la gente que tiene que ser liderada, al que busca laburo? A la gente que tiene que liderar su propia empresa, me decís. O al que tiene que buscar laburo para ir a laburar en un sector. ¿Cuáles son los sectores que han crecido y cuáles son las que mejores condiciones tienen? Sí, totalmente. Mira, acá también depende ya de la experiencia que vaya teniendo la persona, de qué formación estamos hablando, porque siempre cuando uno piensa en un perfil laboral, piensa en que tenga una cierta coherencia desde lo que empezó haciendo, ¿sí? Entonces siempre se trata, cuando alguien se quiere reinventar, ¿sí? Pararse de lo que ya conoce y de lo que Ujú. ya hizo en algún momento de su carrera, por así decirlo. La realidad es que hay sectores en los que siempre hay trabajo. Por ejemplo, Bien, o puestos, mejor dicho. Por ejemplo, puestos administrativos, nosotros frecuentemente estamos buscando perfiles administrativos, porque es un área esencial en prácticamente cualquier negocio y de cualquier rubro incluso, ¿sí? Entonces, eso, por ejemplo, es un puesto que permanentemente estamos reclutando, al igual como son perfiles comerciales. bien. ¿Y cuáles los otros que están creciendo? Por ejemplo, el servicios. De lo que es servicios, por ejemplo, también. Después, bueno, sí notamos, por ejemplo, que sí hay menos trabajo en lo que es la parte de construcción. Bueno, ya hace varios años que ese sector bajó bastante, con lo cual ahí tendríamos que antes me preguntabas, alguno que quizás no haya tanta demanda como antes. Construcción es uno de Sí, los que no, por ejemplo. claro, ha caído mucho. Sí, Porque lamentablemente sí. tiene que ver también con la parte de reducciones del Estado. La construcción era muy Totalmente. Y sí, importante cuando el Estado tenía obra pública. Vos que totalmente. tenés un libro en la calle y que recorres empresas, ¿cómo podemos beneficiar a la gente que tome conciencia de cómo se tiene que presentar y cómo se tiene que acondicionar hoy, no solo en la parte técnica, sino también en la parte de, de lo, ¿cómo podría decirte? De lo teórico. Sí, es importante también que la persona entienda que más allá de la experiencia y la formación, que es fundamental, Ujú. las habilidades blandas, lo que nosotros decimos, por ejemplo, lo que es la comunicación, lo que es el compromiso, eso es algo muy importante, la responsabilidad, por ejemplo, es muy simple lo que voy a decir, pero si se acuerda una hora determinada para una determinada Sí. entrevista, es importante cumplir con eso, y no siempre ocurre, eso también hay que decirlo. Entonces, cuestiones que hacen al respeto, los valores en ese sentido, es fundamental lo que es el respeto, lo que es la empatía en el trato con un otro, esas cuestiones las observamos siempre desde el día uno y es algo que en realidad tiene que estar presente en todos los vínculos laborales, tanto de un lado como del otro. Y con respecto a las redes, ¿ustedes están capacitando o también dando cursos de gente que, porque viste que ha crecido mucho gente que trabaja en las redes, o que trabaja de streaming, o que hace youtuber, o que ha conseguido un laburo o un emprendimiento en redes sociales? Sí, nosotros en realidad estamos en redes sociales, todo para lo que es la parte de dar a conocer, bueno, el mensaje que tenemos, ¿no? En relación a todo lo que les enseñamos a las empresas. Bueno, no solo el libro, también distintos Ujú. guías, ebooks, cursos grabados, pero es todo siempre enfocado en empresas y en líderes para lo que es la contratación. Pero desde ese lado es que nosotros usamos las Claro. redes, porque bueno, es generar valor y poder ayudar a que todos puedan aprender. Ustedes siempre están dándole cuando tiene que conseguir
personal, o sea, contratar personas Exactamente, sí, están sí, trabajando en solamente recursos eso. humanos, hasta ahí. No, no Exacta. después, no introducen un laburo para que pueda crecer el emprendimiento. No, no, exactamente, solo enfocado a lo que es reclutamiento, tal Claro, cual. bien. La verdad que siempre es bueno tener gente que nos dé ciertos lineamientos. ¿Y cuáles serían los consejos para ir terminando a la sociedad, a las generaciones futuras y a los viejos? Muchos dicen esto de que se perdió la cultura del trabajo. Es algo, Gustavo, que Sí, seguramente lo escuchaste un montón de veces, ¿no? Que se habla desde ese lado. Yo lo que creo es que lo que se pierde y lo que te diría casi que no hay en parte de algunos es la cultura del aprendizaje, ¿sí? claro. Entonces, lo primero y lo que todos vinimos a hacer es aprender. Y todos, me refiero a todos, me refiero al que contrata también, que tiene la obligación y la responsabilidad de formarse, de actualizarse en esto, por ejemplo, que hablamos antes de las cuestiones generacionales. Eso es fundamental que lo pueda asumir, con lo cual mi consejo es que nunca dejen de aprender y de leer. Contar a la gente dónde te encuentran en las redes, cómo estás y si también haces servicios de Zoom o tiene que ser presencial, porque das Sí, sí, charlas también. hacemos virtual y hacemos presencial. En redes me encuentran como @Cecilia de Madonna, que ahí en Linktree obviamente están todos los servicios de consultoría, todo lo referido al libro, el audiolibro también, que lo sacamos hace muy poquito, porque a algunos quizás no les gusta tanto leer y son más fanáticos de la escucha. Y también, bueno, nuestros cursos, también dirigidos a empresarios y a emprendedores que quieran tener herramientas de selección. Ceci, la verdad que para mí es un honor, muchas gracias. Te vamos a estar Muchas llamando gracias a vos, para ver Gustavo. cómo crece esto, para ver si le podemos conseguir más laburo a la gente y capacitarla, ¿no? Por favor, obvio que sí. Un placer enorme. Gracias, hasta pronto. Gracias, hasta pronto. Muy positiva Cecilia de Madonna, ella está asesorando para reclutar gente, es especialista, es licenciada en psicología, pero en recursos humanos. Estamos hablando de alguien que está proponiendo mejores condiciones para enseñar cómo se tiene que presentar en un laburo y a dónde, y elegir, ¿no? O una carrera o un lugar destinado para crecer y bueno, y algunos consejos.